preguntas. Pido que seas tú, mediante tu palabra, respondiendo a las inquietudes que se presenten en esta ocasión. Gracias, Padre, y pedimos tu bendición para esta reunión en el nombre del Señor Jesús. Amén. Aquí tenemos una de las preguntas que dice que después de recibir el Espíritu Santo, ¿hay algún motivo que se pueda ir de nuestra vida? Busquen las Escrituras en el Salmo 51, 11. En los tiempos del Antiguo Testamento, el ministerio del Espíritu Santo era distinto, porque no había ocurrido la muerte del Señor Jesús. Fue después de su muerte que resucita, se va y envía al Espíritu Santo con un nuevo ministerio en el mundo. De manera que es distinto la presencia del Espíritu Santo en el creyente en las épocas anteriores a Cristo es muy diferente a la presencia del Espíritu Santo en estos tiempos después de Cristo. En el Salmo 51, 11, usted puede ver que dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso es una indicación de que el Espíritu Santo podía salir de la vida de un creyente en los tiempos anteriores a Jesucristo. Su presencia en el creyente estaba condicionada a la obediencia del creyente y era un ministerio temporal. Una vez Cristo viene, sacrifica su vida, se levanta de entre los muertos, asciende a su Padre y envía al Espíritu Santo, cuando vino en el día de Pentecostés, la razón por qué hubo un estruendo en el espacio es porque se está inaugurando una nueva época del ministerio del Espíritu Santo. Y entonces lo que ocurre ahí es que el Espíritu Santo vino para estar siempre con el creyente. Vámonos a un texto en San Juan capítulo 14, el versículo 16 y 17. En ese texto Jesús está enseñando sobre la venida y el ministerio del Espíritu Santo en los creyentes. Y en ese texto Jesús está explicando y está diciendo de que el Espíritu Santo estaba con los discípulos en aquel momento, pero hace una explicación que debemos de entenderla esta noche para que salgamos de toda duda. Vea lo que dice el versículo 16. Yo, no otro, yo rogaré, no pediré una vez, rogaré al Padre y os dará una afirmación, os dará otro consolador, indicando que Jesús es consolador, pero vendrá otro consolador. Porque el ministerio del Espíritu Santo consuela, es un ministerio pastoral del Espíritu Santo de consolar al creyente que se entristece cuando se encuentra en dificultades creadas por vivir una vida santa, no por sufrir por problemas de nuestras malas decisiones. Entonces dice el texto, para que esté con vosotros para siempre. Y aquí se rompe lo temporal del Antiguo Testamento. Aquí se marca el cambio, el inicio de un ministerio nuevo que se caracteriza
por la permanencia del Espíritu Santo con el creyente. Esto indica que es distinto a lo que se dice en el Salmo 51:11, no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora el Señor, dice, estará con ustedes para siempre. Y luego, el versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, otro nombre del Espíritu Santo. Ha dicho que es un consolador, pero también está diciendo que es el Espíritu de verdad, porque el Espíritu Santo promueve la verdad en el mundo. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras y tu palabra es verdad. El Espíritu Santo es el origen de la verdad, promueve la verdad, inspiró la verdad y por eso se llama el Espíritu de verdad, que va en contra del espíritu de error. Ahora, vea lo que sigue, al cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir al Espíritu Santo. Se necesita que la persona nazca de nuevo para que Dios dé el Espíritu Santo y viva en el que nace de nuevo. Por eso el mundo no lo puede recibir. Y explica las razones. Y la primera razón dice, porque no le ve, porque la gente está acostumbrada a creer en lo que mira, pero no está acostumbrado a creer en lo que no ve. Por eso la salvación es por la fe y no por vista. Entonces, ni le conoce. El Espíritu Santo es desconocido por la persona no creyente. Pero ¿qué dice después la palabra? Pero vosotros, los discípulos, que ya son convertidos, que ya nacieron de nuevo, que están presentes a Jesús, vosotros, les dice, le conocéis. Y esto implica una relación personal entre los discípulos y el Espíritu Santo. Lo conocían, pero el mundo no lo puede conocer. Pero ellos lo conocían. Pero ¿qué sigue diciendo al final? Vosotros le conocéis. Y viene a explicar a Jesús la razón por qué lo conocen. Porque mora, vive, habita, reside. Pero dice, con vosotros, con ustedes. Es decir, Él está junto al creyente. Mora, vive con el creyente. Y está hablando en tiempo presente. En el momento que Él está hablando a los discípulos, en aquel momento ya era una realidad de que el Espíritu Santo habitaba, moraba, vivía, convivía con los creyentes nacidos de nuevo. Pero la última frase cambia Jesús y en vez de decir mora con vosotros, dice estará. Futuro. ¿Por qué? Porque en el momento que Jesús está diciendo, Él todavía no ha ido a la cruz, todavía no ha sacrificado su vida, todavía no ha resucitado, todavía no ha ascendido, todavía no ha enviado al Espíritu Santo. Entonces aquí es una referencia a que les está diciendo, en estos momentos el Espíritu mora con ustedes, pero estará, y ya no dice con ustedes, sino que en ustedes, dentro de ustedes. Y dice, estará en ustedes. Desde el momento que una persona abre su corazón a Dios y por la fe recibe a Jesucristo, el Padre lo engendra y le da al Espíritu Santo como el sello de Dios en el creyente, y ese sello es la prueba, la evidencia de que ese creyente le pertenece a Dios porque Él ha puesto su sello, y el sello es la persona del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo mora permanentemente en el creyente
y nunca se irá de la vida del creyente. Aquí surge una pregunta, y entonces, ¿qué pasa con aquellos creyentes que se retiran? Bueno, esa es una pregunta que se basa en que le estamos dando importancia al pecado y no al valor que Dios le da a la cruz. Porque el que se retira, una de dos. En primer lugar, no sabemos quién es salvado y quién no. Muchas veces la persona se retira porque no ha nacido de nuevo. En ese caso, nunca ha tenido el Espíritu Santo. Nunca ha sido salvado. Fue y entró al Evangelio, pero el Evangelio nunca entró en su vida. Estaba convencido que el Evangelio es la verdad, pero no estaba convertido a Jesucristo. Y esto es la razón por qué el creyente profesante, tarde o temprano, nunca va a perseverar por la fe. El creyente verdadero nunca se va al mundo, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede irse al mundo porque ya no es del mundo, sino que es de Dios. No sé si esto es bueno, pensé que era un sabotaje, ¿no? Bueno, he contestado esta pregunta y por supuesto vamos a ir a otro texto para terminar esta pregunta. Efesios 4:30. En ese versículo, el apóstol Pablo está diciendo: no contristéis, no pongan triste al Espíritu Santo, indicando que él es una persona sentimental. Él se entristece cuando el creyente desobedece. No contristéis al Espíritu Santo, y dice, con el cual, no dice por el cual, porque el Espíritu Santo no sella. Él es el sello, quien sella es el Padre al creyente. Con el cual, lea el versículo 30, con el cual fuisteis pasado, afirmación, sellados. Pero ¿qué dice después? Hasta el día de la redención, que significa, el día de la redención significa cuando Cristo venga por su iglesia, el creyente dejará de ser pecador y será totalmente santo, purificado, sin la presencia de la vieja naturaleza en su vida. Eso es la redención final y definitiva del creyente verdadero. Entonces el Espíritu Santo dice, no lo contriste, con el cual fuiste sellado hasta el día de la redención. Es decir, desde el momento que el creyente nace de nuevo, su cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se saldrá de allí hasta que llegue aquel día de la redención. Entonces Dios ha comenzado una obra en todo creyente y la terminará hasta el día de Jesucristo, que cuando venga por los creyentes. Así que no existe esa posibilidad de que el Espíritu Santo se vaya de un creyente verdadero. Si un creyente está fallando, va a ser disciplinado por Dios. Porque ¿quién es un hijo de Dios que se va a quedar sin disciplina? Porque si se queda sin disciplina es bastardo y no hijo. Los hijos de Dios son castigados por Dios en esta vida si llevan una vida desordenada. Y por el otro lado, si se convierte en un problema crónico que no quiere cambiar y es verdaderamente creyente, puede morir prematuramente. Y eso es lo que dice San Juan 15, que el que no lleva fruto lo cortará. Muerte física. Disciplina del verdadero creyente. El que no es verdadero creyente sigue lo mismo, su cuenta es acumulativa para el juicio final.
Bien. La otra pregunta que tenemos por acá es la siguiente. Se pregunta por acá de que podría explicar a causa de la crucifixión de Jesucristo, ¿dónde estaba el Padre en ese momento? Allí estaba. Ahí estaba. Acuérdense que cuando decimos que Dios es uno, no estamos hablando de tres individuos. Ese único Dios se distingue de que Él es tres personas. Él es tres personas. Entonces, la persona que se encarnó fue el Verbo, la segunda persona. Pero Dios sigue intacto. Pero su persona se encarna al adoptar naturaleza humana de María. Dios se hace hombre sin dejar de ser Dios. Y comienza a vivir como un ser humano sin dejar de ser lo que eternamente es Él. Su naturaleza humana hizo posible que Él muriera en la cruz porque Dios es espíritu, no tiene cuerpo, no tiene carne ni sangre y era necesaria la encarnación para poder sacrificar su vida por los seres humanos. Pero cuando la naturaleza divina quedó unida a la naturaleza humana que recibe de María, el Espíritu Santo hace la obra de concepción en María y hace la obra de engendro en María, sin hacer uso del orden natural de procreación, porque Dios actúa de manera diferente. El que dijo sea la luz y apareció la luz, sencillamente di la palabra, le dijo una persona a Jesús que quería que sanaran a su hijo, dijo, solamente di la palabra y Jesús dijo, está bien, y cuando llegó a la casa ya estaba sano porque a distancia no hay ningún problema para Jesús, solo dice las cosas y sucede. Pues María ni cuenta se dio en qué momento quedó embarazada. Entonces María le aportó la humanidad, pero la humanidad no es lo mismo que naturaleza pecaminosa, porque la naturaleza pecaminosa la recibimos genéticamente desde Adán de generación en generación. Como dice un salmo, en pecado me concibió mi madre. Desde el momento de la concepción se transfiere la vieja naturaleza de la madre y del padre a los hijos. En el caso de Jesús, José no tuvo ninguna participación, ni María participó en eso, sencillamente ella fue el vaso escogido donde el Verbo iba a adquirir la humanidad. Y la naturaleza divina y la humana en una persona. La persona de Jesús tiene una naturaleza divina, porque Él es Dios, y una naturaleza humana, porque Él es hombre. Pero esas dos naturalezas no se confunden, no se mezclan, son dos naturalezas distintas en una sola persona. No es que una persona divina se une a